Televidentes de UNS El Informativo, bienvenidos una vez más a este espacio, La Entrevista. En esta ocasión estaremos hablando con el personero del municipio de Andes, Duván Alberto Graciano Giraldo, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Y bueno, no lo teníamos desde que hablamos de un mal momento que pasó Duván y fue una amenaza que recibió usted a la personería del municipio de Andes. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, y a todos los televidentes de UNS El Informativo. Gracias por invitarme a este importante espacio. Venimos realizando un trabajo ya hace más de un año desde la Personería Municipal de Andes, a la cual llegamos a través de un concurso público de méritos y venimos representando los derechos de toda la comunidad andina, especialmente de aquellos más desfavorecidos. Duván, lo mencionaba yo hace un momento y es que usted recibió una amenaza. ¿En qué va este proceso? ¿Cómo va el tema de su seguridad para poder continuar con la atención de las personas en el municipio? Alejandro, pues la denuncia y la ruta de protección se realizaron frente a las autoridades competentes. A la fecha no hemos recibido ninguna medida de protección. Esperamos que avance con prontitud ese proceso, pero igualmente la oficina de la Personería Municipal de Andes nunca se ha cerrado, siempre estábamos prestos para la comunidad, inclusive desde la pandemia, cuando muchas entidades cerraron sus puertas a la ciudadanía, nosotros seguimos ahí pendientes de la garantía de los derechos humanos de esta población y digamos que no es un momento para hacerlo. Por lo tanto, seguimos al frente de la personería ejerciendo diferentes funciones y acciones para que los derechos de nuestra comunidad se respeten. Personero, hay un tema del que también ya se ha hablado mucho, pero es una situación que no cambia, y es el panorama con respecto a los internos y al hacinamiento que viven las cárceles, estaciones de policía en Colombia, y pues el municipio de Andes no ha sido ajeno a esta situación. ¿Cómo avanza el acompañamiento con esta población en Andes? Esta agencia del Ministerio Público pues es objeto de población también las personas privadas de la libertad y hemos realizado un acompañamiento, coayudamos en una acción de tutela, enviamos un memorial para un desacato. Pues hoy en Andes la crisis de las personas privadas de la libertad viene en aumento. Porque como lo hemos dicho, es claro que no es competencia de la Policía Nacional tener personas o administrar personas privadas de la libertad, es competencia del IMPEC y es competencia de los entes territoriales, en el caso de Andes, Alcaldía Andes, en compañía con la Gobernación de Antioquia, pero que también sea la oportunidad para hacerle un llamado al Gobierno Nacional, que esta crisis son ellos a través de la política criminal quien la deben solucionar. Y no basta con la creación de nuevos centros penitenciarios, se tiene que atacar de fondo la problemática y tiene que cambiar la política criminal del Estado para evitar estos hacinamientos en los centros penitenciarios, pero además también en un territorio como Andes, que viene siendo afectado por la violencia, por los grupos armados y los grupos delincuenciales, pues también que sea la oportunidad para hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que mire hacia este territorio con oportunidades en educación, cultura, deporte, pero también en oportunidades laborales, que creen oportunidades laborales para nuestras personas, porque el fenómeno es estructural y no se va a acabar con la captura de algunos delincuentes. Usted lo menciona, hoy cientos de personas quedan en libertad, y las oportunidades laborales para poder empezar de nuevo con su proceso de resocialización o con el proceso de resocialización es complejo. ¿Qué decirle hoy a ese tema, a ese gremio de comerciantes, por ejemplo, de Andes, para que apoyen a aquellas personas que de pronto no han pasado momentos fáciles también desde el encierro? Alejandro, vivimos en un territorio de pocas oportunidades, no solo para las personas privadas de la libertad, sino para los demás pobladores de este bonito territorio. Pues ahí el llamado no es solo para los comerciantes, también es para el Estado, para la creación de nuevas empresas, para la creación de oportunidades, para la facilidad de esos nuevos emprendimientos, que esos emprendimientos puedan prosperar y crecer. Existe una necesidad para el apoyo en el emprendimiento. Andes es un municipio totalmente pujante, resiliente con su gente, pero a veces el Estado no genera un apoyo
para estos emprendimientos y terminan fracasando. Si vamos a revisar cifras de las microempresas, emprendedores que se registran ante la Cámara de Comercio, vamos a ver que muchas desisten de ese sueño que tuvieron con su empresa de salir adelante, pero también generar oportunidades de trabajo. Entonces, desde esta agencia del Ministerio Público, como el trabajo es un derecho fundamental, pues el llamado es también para el Estado, las entidades, especialmente las gubernamentales que administran los territorios, para que generen estas oportunidades. Personero, usted lo mencionaba hace un momento, la policía no es la autoridad encargada de velar por pues, el cuidado de las personas privadas de la libertad, pero la estación de policía de Andes, como muchas en Colombia, hoy también presenta hacinamiento porque tiene más de 30 personas allí. ¿Qué hacer frente a esta situación? Alejandro, la situación es clara. Existe una entidad que no es competente para administrar personas privadas de la libertad. Tienen una obligación legal y constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, y en ese ejercicio pues, realizan capturas en todos los ejercicios de inteligencia, pero también de control de la Policía Nacional. Tendrán un lapso de 36 horas para poner a disposición de la autoridad competente y que un juez de la República decida si le impone una medida intramural o no a esta persona y si legaliza la captura. Pues el llamado es a que el centro penitenciario y carcelario, los diferentes que hay en el país, deben recibir a las personas que hoy están en calidad de condenadas. Y los sindicados pues son responsabilidad del ente territorial y del departamento. Pues el llamado es a que si no hay cárceles municipales, como es el caso, pues que realicen convenios con esos centros penitenciarios para que le reciban los sindicados, situación que a la fecha no se ha generado, porque a veces la pandemia se vuelve limitante para esto, pero siempre lo he dicho, ni siquiera en estados de emergencia se suspenden los derechos humanos, y hoy las personas privadas de la libertad están sometidas a tratos crueles e inhumanos, porque las instalaciones en las que se encuentran no son dignas para purgar su pena. Durante los últimos días en Andes se presentó una situación que pues, se ha escuchado mucho por las calles, y es la fuga de 4 personas de la estación de policía. ¿Qué puede decir la personería de Andes de esta situación? Alejandro, del mismo modo que la comunidad, pues esta agencia del Ministerio Público también ha recibido un comentario que al parecer existió el pasado 6 de abril una fuga de 4 personas de la estación de policía de Andes, pero aún no tenemos la comunicación oficial. Pues en caso de ser cierto, pues esto muestra que estamos en crisis, que existe una falencia y que estos no son los lugares idóneos para tener a las personas privadas de la libertad, y se pueden presentar estas circunstancias. En caso, pues el llamado es a la autoridad a que adelante las labores para capturar a estas personas que ya infligieron en otro delito por fuga de presos, pero además también para ellos. Decirles que existe un sometimiento a la justicia, que ese no es el camino, que se deben entregar voluntariamente, y acá estará esta agencia del Ministerio Público para garantizar esos derechos en caso de que ellos lo requieran, para que se les respete un debido proceso y vuelvan a someterse a la justicia, porque siempre lo he creído y creo que así tiene que ser con toda la ciudadanía, y tenemos que creer en nuestras instituciones. Usted durante varios espacios ha hablado mucho de ese acompañamiento con los internos y pues con las personas privadas de la libertad para poder solicitar mejores condiciones, desde la alimentación, desde la estadía por el hacinamiento, de ser positivo, de tener el reporte de la fuga del comando de estación de policía de Andes. Esta podría ser una razón más de peso para que una de estas solicitudes vuelva a presentarse ante el gobierno departamental nacional para que cambien un poco las condiciones para estas personas. Alejandro, desde esta agencia del Ministerio Público pues seguiremos insistiendo en el perfil fundamental de estas personas, que se les debe garantizar la dignidad humana, y en ese sentido pues esta agencia no ahorrará esfuerzos para que se les garanticen sus derechos. Pues seguiremos haciéndole llamado a las entidades competentes, porque desde la personería
a veces nos limitamos a hacer ese llamado, pero son otras entidades las que tienen que generar esas acciones afirmativas para cambiar la vulneración de derechos de estas personas. Estamos estudiando en este momento cómo podemos solucionar el tema de las personas condenadas, con las cuales ya tuvimos un acercamiento con el centro penitenciario del municipio de Andes para que recibiera desde el mes de diciembre de manera programada personas privadas de la libertad. Ha recibido algunas, pero hoy la crisis es clara. Tenemos aproximadamente 14 personas en el corregimiento de Tapartó, en la subestación, y alrededor de 34 personas en la estación de policía de Andes. Además, existe un nuevo espacio que dispuso la administración municipal, como es la antigua, conocida como la antigua Luis Gutiérrez, donde allá estaba o se construyó el CETRA, que era para adolescentes, pero hoy está ocupado con 6 personas privadas de la libertad. Entonces esto nos muestra que la crisis aumenta y a esto se le tiene que dar una solución. Y la solución no es que la operatividad de la fuerza pública pare. Ellos tienen que seguir con su misión de garantizar la seguridad de todos los andinos. La solución está en unas responsabilidades de algunas entidades que a veces, inclusive en el medio de la pandemia, no pueden cumplir sus funciones. Alrededor de 47 personas privadas de la libertad fuera del centro penitenciario y carcelario de Andes. Menciona usted el hacinamiento hoy en este centro penitenciario. ¿En cuánto está personero? Hasta donde tenía el dato iban más o menos 495 personas, 498. Hay que dar la claridad que este centro penitenciario llegó a tener más de 800 personas, pero es un centro penitenciario creado para 168 personas dividido en 4 patios. Pues sí, seguimos evidenciando un hacinamiento, y esto lo único que nos muestra es que esa población se ha trasladado a los centros transitorios de detención y que no hay una solución de fondo a la problemática carcelaria en el país. Personero, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Alejandro, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes por estar pendientes de UNS, el informativo. Televidentes, ustedes gracias por habernos acompañado en este espacio. Aquí estaba un poco el panorama que se tiene con respecto al trabajo de la personería y las personas privadas de la libertad. Vamos a una pausa para mensajes institucionales y comerciales y al regreso más información.